Hoy dedicamos nuestra entrevista no a un diputado o diputada del Parlamento, pero sí a uno de esos órganos dependientes de la Cámara Autonómica. En este caso vamos a entrevistar al comisionado de Transparencia. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y tiene un máster en Planificación Estratégica por la Universidad de La Laguna. Es Daniel Cerdán y es la primera vez que ostenta este cargo, que además ha arrancado también con la legislatura. ¿Qué tal, Daniel Cerdán? Buenos días a todos. ¿Cuáles son las funciones del comisionado de la transparencia? ¿Cómo funciona? Bien, el comisionado tiene fundamentalmente dos funciones. Una que está muy directamente relacionada con los ciudadanos, que es amparar a todo ciudadano, sea persona, o sea también entidad jurídica, o empresa o asociación, etcétera, que haya preguntado a una administración canaria o a un órgano dependiente de una administración, que en total son 347, no son solamente las instituciones principales, y no le hayan respondido o le hayan respondido insuficientemente. Tiene un procedimiento muy sencillo, tanto en cualquier registro de su pueblo, de su ayuntamiento, o en la web del comisionado, a través de la sede electrónica, para presentar una reclamación. Una vez que ha pasado un mes y no le han contestado, o le han contestado insuficientemente, pues para que nosotros determinemos si esa administración está obligada o no a darle la información. Y si está obligada, esa administración tiene que entregársela o recurrir, si no está de acuerdo con nuestra resolución, recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Si no recurre, está obligado a entregar esa información. Por lo tanto, es un elemento que facilita mucho las cosas, tanto al ciudadano para resolver sus propios asuntos de interés personal, si es que los tiene en relación con la administración, como para controlar o vigilar, diríamos, la buena gobernanza de su ayuntamiento, de su cabildo, de su gobierno, de su universidad. Es decir, que la lectura es que es un procedimiento muy sencillo, que es accesible a cualquiera que quiera usar. Sí, porque prácticamente solamente hay que apelar, es decir, en base a la Ley de Transparencia de Canarias, yo le solicito que determine si no contestación, que es la reclamación se da en su mayor parte porque no han contestado, ¿no? Si tengo derecho o no tengo derecho. Y el comisionado, en un plazo razonable de 3 meses, está obligado a emitir una resolución que publicamos en nuestra web, todas anonimizadas, o sea, su nombre nunca va a aparecer en público, pero la ley lo que determina es que se publiquen todas para que todo el mundo sepa qué está pasando con el derecho de acceso a la información, ¿no? Además, Canarias es la primera comunidad autónoma que ha conseguido evaluar a todas las instituciones, que son muchas, casi 100, ¿no? Sí. Canarias ha sido la primera comunidad autónoma con un órgano garante que aplica una metodología, digamos, ya testada, ya definida a nivel nacional, que es el MESTA, pero adaptada a la Ley Canaria de Transparencia, que es mucho más ambiciosa que la ley básica y que determina la segunda gran misión de la que hablamos del comisionado. La primera es garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y la segunda es evaluar y garantizar que todas las 98 instituciones canarias y sus entidades dependientes, que llegan hasta 347, publican en su portal de transparencia, es decir, en su portal web, aquellos contenidos que la ley dice que tienen que publicar, que van entre 166 contenidos a 250, según un tipo de institución que sea. Por lo tanto, hay una gran cantidad de contenidos que las administraciones deben de publicar, y no solamente publicarlas, mantenerlas actualizadas, bien mes a mes, o trimestre a trimestre, o año a año. Pero, digamos, mantener un repositorio de información que antes no tenían que publicar y que ahora lo tienen que publicar para estar a disposición de cualquiera que quiera conocerlo, ¿no? Muchas se han puesto las pilas y la nota media ha sido de un 5,47 con respecto al ejercicio anterior, estamos hablando de 2017. Para un estudiante universitario o cualquier estudiante, un 5,47 tampoco es una nota brillante, no llega ni al bien, ¿no? Sí, ¿Eso qué significa? Sí, no es una nota brillante, pero tengan en cuenta que el año anterior, en el 16, era un 3,47, como media, es decir, el año anterior... Suspendían prácticamente. Exactamente, el año anterior solamente 20 habían pasado de 5, y entonces nosotros hemos podido detectar, como se ha detectado en otros análisis que han hecho parcialmente, no de una comunidad entera, en la península, que cuando ha habido 2 o más evaluaciones seguidas, los sujetos evaluados mejoran. Y eso es lo que se ha producido en Canarias, es decir, prácticamente se han triplicado en un año el número de los que pasan de 5, que para nosotros es importante teniendo en cuenta de que llevamos solamente 3 años de aplicación de la ley.
Es cierto que a nadie debían de haber cumplido desde el primer año, pero también es cierto que la ley se puso en marcha en una época de crisis económica, los ayuntamientos sin poder renovar plantillas, sin poder aumentar recursos para cumplir la ley. Yo prefiero quedarme con la botella medio llena o con la botella que se está llenando año a año, y yo espero que en la próxima evaluación, que comenzaremos en los próximos meses, a través de una herramienta telemática que tenemos y que hemos creado en Canarias, por primera vez en España, no hay ninguna otra herramienta que permite primero la autoevaluación a cada institución, saber cómo está, y luego la rendición de cuentas, pues que espero que, yo estoy casi seguro que esa nota de la que me hablaba el año que viene va a aumentar 1 o 2 puntos con casi seguridad. Bueno, el Ayuntamiento del Sausal en la isla de Tenerife ha sacado una nota buenísima, ¿no? Sí, Cerca del 10 prácticamente sí, el sobresaliente para... Sí, sí. Bueno, el sobresaliente no, la matrícula, porque el sobresaliente ya lo tiene. Sí. Sí, ha habido casos como ese, como el Sauzal o Arico o Frontera, de ayuntamientos pequeños que no es que nos hayan sorprendido, hay mucha gente que pensaba que los pequeños tenían que ir siempre detrás de los grandes, pero lo cierto es que esos han demostrado que con pocos medios, si el ayuntamiento se organiza bien, se puede perfectamente cumplir con las obligaciones de transparencia. Los cabildos también se han puesto al día. Los ¿no? cabildos, que prácticamente el año pasado solamente aprobaban 3, este año han aprobado 6 de 7, y prácticamente se han puesto en un 6,93, prácticamente se han puesto en un notable, ¿no? Y el gobierno, que ya estaba en un 7, y algo, ha llegado al 8 raspado, ¿no? Entonces, eso, ya le digo, en publicidad activa, que es en publicación de contenidos en los portales de transparencia. Es más difícil y en eso va a costar más, el que las instituciones respondan bien a los ciudadanos cuando les preguntan, porque hay preguntas fáciles, pero hay otras preguntas que no son tan fáciles. Y cuando el ayuntamiento o el alcalde o el concejal determinado entiende que esa pregunta que le están haciendo, a veces por periodistas que cada vez más utilizan la ley de transparencia, le es incómoda, prefieren a veces soportar el coste de que les llamen no transparentes a soportar el coste de un informe que les ponga en evidencia, ¿no? Las universidades también se reflejan en ese informe del comisionado de transparencia. Se ha puesto en tela de juicio en muchos casos, sobre todo a lo largo de este último año, del pasado año 2018, la credibilidad de determinadas universidades españolas, bien porque las publicaciones de las notas de sus másteres no se correspondían con los hábitos de los estudiantes porque no iban a clases, sobre todo se han conocido en casos de políticos, ¿no? Usted mismo ha recomendado que la transparencia es vital para instituciones como esta, ¿no? Sí, sí. En el caso de las universidades hay algunas que, como comentábamos, tienen buena nota en el portal de transparencia y sin embargo han demostrado que en los trabajos de fin de máster o incluso a veces en tesis, cuando son privadas, las universidades se han acogido a aquello de que soy una universidad privada y no lo entrego porque la transparencia obliga fundamentalmente a las administraciones públicas y las universidades son una administración pública y por lo tanto no han entregado. Eso, digamos, porque el ejemplo de la universidad, digamos, es paradigmático de las bondades de la transparencia en general. Cuando las tesis están, no solamente las tesis, sino los trabajos de fin de máster están todos colgados en la web como si fueran portales de transparencia, como deben de estar, no solamente estamos evaluando al alumno que presenta el trabajo, se está evaluando al tribunal, porque hasta ahora ni siquiera los tribunales universitarios tenían gran presión sobre sus alumnos para publicarlo, porque cuando un tribunal otorga la máxima calificación a una tesis, también está diciendo esos mismos profesores dónde ponen su nivel de excelencia que piden. Y por lo tanto es importante que todos los trabajos, no solamente los tesis, sino los de fin de grado y los de fin de máster sean públicos, porque obligará a que todos los trabajos también sean mejores. En cuanto a las reclamaciones, también ha habido una evolución notable. Me llama la atención el hecho de que casi 200 reclamaciones más en 2018 con respecto a 2017, se pasa pues a 347, si no erro en el dato, de ¿no? 154 a 357, ha aumentado en 130% en un año. Sí, prácticamente empezamos con 18 en 2015, 91 el año siguiente, 154 en 2016, 17 y 357 el año pasado, ¿no? Eso, digamos, no es tanto, pienso yo, porque hayan empezado a no contestar,
sino porque la gente cada vez conoce más sus derechos y por lo tanto pregunta más y conoce más esta posibilidad que tiene de recurrir al comisionado y, ya le digo, muy sencilla, a través de Internet, con certificado digital sin moverte de casa y sin costo ninguno, y ejerce más ese derecho. Yo creo que eso no solamente mejora puede mejorar su vida si pregunta por alguna cuestión particular, una cosa que le afecte, sino mejora en general la gobernanza de este país, porque cada vez que los políticos se sienten evaluados, controlados, interpelados por la ciudadanía, no solamente por el concejal de la oposición, sino por la calle, digamos, tienen más incentivos para mejorar su actuación. En cuanto al Estatuto de Autonomía, reforma del Estatuto de Autonomía ya en marcha, ¿y cómo va a afectar al comisionado de transparencia? Bueno, el Estatuto de Autonomía de Canarias, fundamentalmente por el momento en que se aprueba este nuevo estatuto, le ha correspondido ser el primero en toda España que incorpora el órgano de garantía de la transparencia dentro de su articulado como un órgano más del buen gobierno, porque no olvidemos que la audiencia de cuentas, el diputado del común, el Consejo Consultivo y los órganos de transparencia, esos cuatro mosqueteros de alguna manera contribuyen, no solamente ellos, evidentemente también hay controles internos de las administraciones, las intervenciones, las secretarías jurídicas, etcétera, contribuyen a mejorar la gobernanza de las administraciones. Y entonces, lo que ha hecho el Estatuto es darle la máxima relevancia al comisionado de transparencia. Es el único en España que por lo tanto está dentro del bloque constitucional que forma la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y de alguna manera refuerza su, diríamos, autoridad moral a la hora no solamente la jurídica, a la hora de emitir sus dictámenes y de emitir sus resoluciones, ¿no? Y una última cosa, ¿cuáles son sus intenciones? Es el primer comisionado de transparencia en Canarias, sí. Es un órgano que es relativamente joven, sí. Funcionando aquí en el Parlamento. ¿Le gustaría repetir? Bueno, eso no es una cuestión que dependa de mí. Yo me resta año y medio de mandato. Creo que me gustaría concluirlo sacando la ley que estuviera aprobada ya, la nueva ley del Comisionado de Transparencia, que el Estatuto mandata a hacer al Parlamento, y que estuviéramos, por lo tanto, cerrando un sistema de transparencia en Canarias lo más adecuado posible y lo mejor posible, ¿no? Pues Daniel Cerdán, yo creo que para quien no conociera el comisionado de la transparencia ha quedado muy claro para qué sirve, cómo funciona, y para que los ciudadanos se animen cada vez más a usar ese portal accesible, sencillo y que está al alcance de cualquiera, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que sí sea.